secretario de la lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados respecto de requerimiento en contra del diputado Patricio Melero por su conducta durante la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el día 2 de septiembre del 2019. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, correspondiente al boletín número 13.041-13. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, correspondiente al boletín 13.041-13. Oficio de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, por medio del cual informa respecto de glosas presupuestarias al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, partida 15, glosa 05, para el tercer trimestre del año 2019. Oficio del Director Nacional del Fondo Nacional de Salud, a través del cual remite informe del tercer trimestre, glosa 16, FONASA, de la partida FONASA, subtítulo 21. Oficio del Ministro de Bienes Nacionales, por medio del cual informa sobre gastos asociados a remuneraciones de trabajadores del tercer trimestre por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Oficio de la Subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia, a través del cual envía información de la glosa número 5 del presupuesto 2019 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Oficio del Superintendente de Pensiones, mediante el cual hace llegar respuesta de oficio de la Comisión e informa las razones del incremento de las rentabilidades obtenidas por las administradoras de fondos de pensiones en los primeros 9 meses de este año, respecto a igual periodo del año 2018. Oficio del Ministro de Salud, por medio del cual responde oficio número 130 de la Comisión, y al respecto comunica que dicho requerimiento se derivó al doctor Fernando Soto Pinto, director del Servicio de Salud de O'Higgins, quien en ordinario número 2695 informa sobre una eventual exclusión de funcionarios que se desempeñan en el Hospital de San Fernando de la Ley de Incentivo al Retiro, señalando que se requiere de mayor información para realizar un análisis exhaustivo de las causas que generaron no considerar a ciertos funcionarios para poder acceder al beneficio. Nota del jefe de bancada del Partido Socialista, por medio del cual informa que el diputado señor Raúl Leiva reemplazará al diputado señor Gastón Saavedra en la presente sesión. Y por último, señora presidenta, nota del jefe de bancada de la UDI, a través del cual comunica que en la sesión de hoy el diputado señor Guillermo Ramírez será reemplazado por el diputado Enrique Van Rieselberghe. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Señora presidenta. Sí, secretario, sí. Presidenta, ahí había llegado también un documento por medio del cual se comunica la resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados respecto al requerimiento en contra del diputado Ramón Barros por su conducta al finalizar la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el día 2 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Palabras sobre la cuenta, diputado Ramón Barros. Gracias, presidenta. Yo quiero solicitar que el señor secretario pueda leer la resolución de la Comisión de Ética, en razón que muchas veces este tipo de procedimientos se hacen frente a las cámaras, televisión, prensa, y después cuando las personas, las cuales somos agraviados por esas declaraciones de prensa, en este caso por usted, señora presidenta, cuando resulta que de manera unánime somos absolutamente absueltos por la Comisión de Ética, nadie dice nada. Yo quiero que el secretario lea ambas resoluciones para efecto de dejar muy establecidos los hechos y lo que resolvió la Comisión de Ética, el único organismo que debe, de acuerdo a nuestro reglamento interno, calificar dichas situaciones. Gracias. Perfecto. Secretario, entonces, si puede leer la resolución. Que sean las dos, tanto la del diputado señor Barros como la mía, por favor. Perfecto. De ambos diputados, por favor, secretario. Resolución de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados respecto al requerimiento en contra del diputado Patricio Melero por su conducta durante la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el día 2 de septiembre de 2019. Valparaíso, 20 de noviembre de 2019. Vistos que con fecha 27 de septiembre de 2019 la diputada señora Gael Yomans interpuso un requerimiento en contra del diputado señor Patricio Melero por estimar que su conducta durante la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social desarrollado el día 2 de septiembre de 2019, constituían una vulneración a los deberes éticos parlamentarios. 2.
que en virtud de la facultad que le confiere el inciso final del artículo 5A de la Ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los artículos 342, 351 y siguientes del Reglamento de la Corporación, la Comisión declaró admisible el requerimiento y decidió entrar a conocer del asunto. 3. Que la Comisión de Ética y Transparencia, en el ejercicio de sus facultades y con el quórum legal y reglamentario requerido, ofició al diputado señor Melero para que entregue su versión de los hechos y explicar el alcance de sus dichos. Considerando, 1, que con fecha 2 de septiembre de 2019 se desarrolló una sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social con el propósito de dar tramitación al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral, boletín número 11.179-13. Durante dicha sesión se produjeron reiterados intercambios entre la presidenta de la Comisión, la diputada requerente señora Gael Llomas, y el diputado integrante de la Comisión, el diputado requerido señor Patricio Melero. 2. Que con ocasión de lo sucedido durante dicha sesión, la diputada señora Gael Llomas interpuso un requerimiento en contra del diputado señor Patricio Melero por considerar que el diputado habría incurrido en constante falta de respeto hacia su persona como parlamentaria y en su rol de presidente de la Comisión. En particular, la diputada acusó la siguiente falta de respeto. 1. La solicitud de la palabra para intervenir por puntos reglamentarios que no existían y acusar autoritarismo cuando se le solicitaba el artículo que fundamentaba la solicitud reglamentaria. 2. Increparla reiteradas veces sin tener el uso de la palabra, lo que generó fuertes discusiones en la Comisión. 3. Increparla sin tener uso de la palabra para señalar ofuscadamente que no tenía derecho a interrumpir al ministro, en circunstancias que el artículo 244 confiere la facultad de dirigir el debate a la presidenta de la Comisión. 4. Continuar increpándola aún después de ser llamado al orden. 5. Asimismo se refirió en tono inadecuado al abogado secretario de la Comisión. 6. Acusarla de hacer injugarretas al dirigir la Comisión y señalar que una vez por todas respete el reglamento. Y 6. Interrumpirla sistemática y mediante gritos. La diputada requirente reconoció que contaba con medidas ascendentes para aplicar durante el desarrollo de la sesión de la Comisión, pero explicó que no las aplicó por el contexto de exasperación que existía y por considerar que de haberlas aplicado la situación habría escalado. Explicó que la situación se dio en el contexto de un profundo debate político, pero considera que no se justifican la falta de reglamento ni el debido respeto que debe existir entre pares, por lo que consideró que se infringieron los deberes del artículo 346, número 3, letra B y F del reglamento. Consultado por estos hechos con fecha 16 de octubre de 2019, el diputado señor Patricio Melero señaló que desde un comienzo ha respetado absolutamente la dirección de la diputada Llomas como presidenta de la Comisión de Trabajo. Respecto a la sesión objeto de este requerimiento, indicó que la discusión parlamentaria se dio en el contexto de un muy álgido debate que en reiteradas ocasiones volvió el clima bastante hostil, pero que ello se corresponde con la libertad de expresión y el derecho a la natural disidencia en una república democrática. El diputado señor Melero indicó que durante ese debate desde el primer minuto existieron cuestionamientos reglamentarios en que incluso los diputados oficialistas recurrieron al secretario general para que se pronunciara sobre si procedía la discusión y votación del proyecto. No obstante, aclaró que su actitud en ningún momento buscó amedrentar, denigrar o pasar a llevar a la presidenta de la Comisión, que sus intervenciones se dieron en el contexto de un acalorado debate marcado por una pugna constante, por tensiones y presiones que a su juicio llevaron a la presidenta a exceder, en reiteradas ocasiones, lo dispuesto en el reglamento. En particular, ejemplificó esta actitud con la inédita interrupción de la exposición de un ministro, lo que a su juicio constituye una infracción al artículo 106 del reglamento y el artículo 280, número 3. Agregó que durante dicha sesión los diputados oficialistas fueron constantemente amedrentados mediante comentarios inapropiados, falta de respeto y otras artimañas como, por ejemplo, permitiendo la entrada de la coordinadora por las 40 horas, sin invitación ni acuerdo de la Comisión, y quien interrumpió constantemente las intervenciones de diputados oficialistas con carteles, ofensas y groserías, sin que la presidenta mantuviera el orden. Añadió que estas conductas motivaron que promovieran una moción de censura, la cual, sin embargo, no prosperó. El diputado señor Melero explicó que un presidente de comisión posee, de acuerdo al reglamento, diversas atribuciones para poner orden y sancionar las faltas al orden, incluyendo incluso la posibilidad de aplicar multas, pero que la oportunidad para aplicar dichas sanciones es durante la sesión respectiva, siendo esta Comisión de Ética una institución de último ratio. 4. Para una mejor evaluación de los hechos, la Comisión solicitó se exhibiera el video de la sesión en cuestión, oportunidad en que los integrantes pudieron constatar los intercambios aludidos en el presente requerimiento. 5. Y a continuación, la Comisión examinó en forma conjunta la eventual infracción de lo dispuesto en la letra B y F del artículo 346, numeral tercero, que establecen respectivamente el deber de los diputados de, comillas,
actuar con fraternidad frente a sus colegas. Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a antecedentes personales de ellos, cierre comillas, y de, abre comillas, ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás diputados, cierre comillas. A su vez, se recordó que al interpretar estas normas debe considerarse lo señalado en el Código de Conductas Parlamentarias, que establece que, comillas, todo parlamentario, por ser representante de los ciudadanos, quienes lo ven como modelo de conducta, debe esforzarse por actuar en todos los aspectos de su vida conforme a las virtudes de un ciudadano ejemplar, cierre comillas. Artículo 2º, inciso 3. 6. En el marco de las normas antes referidas, la Comisión consideró que las intervenciones del diputado señor Melero durante la sesión no se realizaron con una intención de insultar o menoscabar a la diputada requirente y que por tanto no cabe calificarlas como malévolas o injuriosas por carecer del dolo inherente a dichos calificativos. Séptimo, que en este contexto la Comisión consideró que la discusión objeto de este requerimiento es propia del debate político y se da habitualmente en el desarrollo de las comisiones legislativas, más aún cuando se tramitan proyectos de ley que concitan un alto grado de interés ciudadano, como lo fue el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral. 8. Asimismo, la Comisión consideró que los términos en que el diputado Melero intervino mantuvieron un tono de respeto y deferencia, por lo que tampoco cabe calificar su conducta como una infracción a lo dispuesto en la letra F del artículo 346, numeral 3 del reglamento. 9. Que, sin embargo, se reitera el llamado que ha hecho esta comisión en resoluciones anteriores en orden a solicitar a diputados y diputados que se esfuercen por mantener y fomentar una falta de mutuo respeto y sana disidencia. Estos últimos adquieren mayor importancia en momentos de apasionados y profundos debates en que muchas veces el clima político puede volverse tenso y que por tanto resulta particularmente relevante ser capaz de manifestar y de permitir que se manifieste el legítimo desacuerdo sin incurrir en falta de respeto o en obstrucciones al debate. 10. En suma, en virtud de las consideraciones antes desarrolladas, la Comisión de Ética y Transparencia ha estimado que la conducta del diputado señor Patricio Melero no constituyó una infracción a los deberes éticos parlamentarios. Se resuelve desestimar el requerimiento interpuesto en contra del diputado señor Patricio Melero por su conducta el 2 de septiembre de 2019 durante la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Resolución adoptada con el voto unánime de las diputadas señora María José Osman y Karen Luc y de los diputados señores Bernardo Vergas, Juan Luis Castro, Javier Macaya, José Pérez Arriagada, Leonidas Romero y Víctor Torres, dándose cumplimiento a lo preceptado en el inciso segundo del artículo 355 del reglamento de la Cámara de Diputados. El presente requerimiento fue conocido por la Comisión en sesiones de fecha 2 y 16 de octubre, 13 y 20 de noviembre de 2019, con la asistencia de las diputadas señora María José Osman y Karen Luc y de los diputados señores Jaime Belolio, Bernardo Vergas, Juan Luis Castro, Giorgio Jackson, Javier Macaya, Brado Mirosevich, José Pérez Arriagada, Leonidas Romero, Guillermo Teller, Víctor Torres y Esteban Belanque. Notifique por el señor secretario de la Comisión de cuenta y archivos. Eso es todo, presidente. Perfecto, muchas gracias, secretario. Más palabras. Que es la parte del se resuelve, en el fondo. Ya, perfecto. Muchas gracias, diputado. El requerimiento interpuesto contra el diputado don Ramón Barro en su parte resolutiva expresa lo siguiente. Se resuelve desestimar el requerimiento interpuesto en contra del diputado señor Ramón Barros por su conducta el 2 de septiembre de 2019 al finalizar la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Resolución adoptada con el voto unánime de los diputados señora María José Osman y Karen Luc y de los diputados señores Bernardo Berger, Juan Luis Castro, Javier Macaya, José Pérez Arriagada, Leonidas Romero y Víctor Torres, dándose cumplimiento a lo preceptado en el inciso segundo del artículo 355 del reglamento de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, secretario. ¿Más palabras sobre la cuenta? Sí. Sí. Sobre la cuenta, antes de pasar a varios. Sí, en relación al punto... Sepúlveda. Gracias, presidente. En relación al punto 7 de la Dirección de Servicios de Salud de O'Higgins, que yo había planteado esto, si me pueden hacer llegar, porque yo creía haber enviado todos los antecedentes, entonces me extraña que nuevamente nos estén pidiendo más antecedentes para saber de qué se trata. Perfecto, diputada Sepúlveda. Entonces lo enviamos, que más bien se pueda enviar el oficio a la diputada Sepúlveda. Perfecto. Diputado Tucapel Jiménez en puntos varios. Gracias, presidenta. Voy a hacer una solicitud a la comisión, pero voy a hacer dos solicitudes porque coincide que está el ministro acá de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y es respecto, presidenta, a lo que está sucediendo en el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU. A mí me han llamado algunos dirigentes muy preocupados porque
al parecer habrían intenciones, no sé si son rumores, algo de que se podría cerrar este instituto. Entonces yo iba a pedir que lo recibiéramos acá como comisión. También le mandé una solicitud al ministro por correo electrónico para que me recibiera con los dirigentes. Íbamos a ir varios colegas, la diputada Sepúlveda, Maite, la propia presidenta. Si algún colega se quiere sumar del oficialismo también es bienvenido, porque y en el fondo es para aclarar lo que ellos nos han consultado, porque al parecer corren muchos rumores respecto a lo que podría o las intenciones que podría tener el gobierno respecto a este instituto. Yo creo que es bueno aclararlo, porque la incertidumbre lo que hace, al final tiene a todos los trabajadores ahí con esa incertidumbre de no saber lo que va a pasar con ellos, y además que ha jugado este instituto un tremendo rol a lo largo de los años, ¿ah? Así que aprovecho de, si el ministro nos va a recibir luego, sería innecesario que lo recibiera acá a la comisión, pero por eso aprovecho aquí en la misma comisión pedirle al ministro que nos pueda recibir junto a los dirigentes y a los parlamentarios que nos quieran acompañar para clarificar todas las intenciones o rumores que hay respecto al instituto. Perfecto. La diputada Cariola me había pedido la palabra sobre el punto. Sí, presidenta. Sí, sobre el punto, agradezco que el diputado Tucapel Jiménez haya tratado el punto, ya que yo misma también solicité la semana pasada que se tratara el tema. Invité a los dirigentes a exponer a la Comisión de Familia, y también el diputado Ori Barrera los invitó a la Comisión de Desarrollo Social. Afortunadamente acá tenemos al ministro de la cartera, del cual depende el INJUV, porque estuvieron de hecho los dirigentes de la Federación del Ministerio de Desarrollo Social, también de la Asociación de Dirigentes del INJUV, porque más que un rumor, lo que hay es un documento, ¿no?, que de hecho salió en la prensa a partir de una investigación de Radio Bio Bio, y que es un documento que la verdad es que es bastante perverso, porque es un documento que se da a conocer y que es desarrollado por el director del Instituto Nacional de la Juventud, donde se plantea toda una estrategia para la desvinculación y de hecho lo tengo acá a la vista, de 179 funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud, donde se plantea una estrategia de cierre del Instituto Nacional de la Juventud, donde se plantea incluso el cómo afrontar comunicacionalmente este proceso de cierre del Instituto Nacional de la Juventud, y donde realmente la impresión que queda es que de hecho se habla de el exceso de militancia política de los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud. O sea, la verdad es que queda la impresión de que es un castigo y una persecución al accionar de los jóvenes, incluso a propósito de lo que ha ocurrido en los últimos meses y particularmente en el último mes, el que una institucionalidad que se hace cargo de la vinculación que tiene el Instituto Nacional de la Juventud con este sector etario, a mí me parece que el que se haga un plan de cierre de esta institución es realmente perverso, y más todavía con estas características de la forma en que está planteado este documento. Yo tuve acceso al documento, diputado, si usted no lo tiene yo se lo voy a hacer llegar, está de hecho en la prensa, está circulando. Creo que es muy preocupante que este tipo de documentos sean documentos formales y oficiales por parte que se desarrollen dentro del Estado. Y creo que es muy bueno que el ministro que está presente, presidenta, pueda incluso darnos algunas explicaciones si fue él el que lo solicitó. De hecho, nosotros oficiamos al ministerio para saber de dónde se hizo esa solicitud, de este documento, de este plan de cierre del Instituto Nacional de la Juventud, qué es lo que está ocurriendo, porque por lo demás el plan plantea que además los funcionarios que quedarían, que se habla de 67 funcionarios, se irían a la subsecretaría de la niñez. Cuestión que por lo demás ya es complejo, porque es una subsecretaría que ya está cuestionada. Por eso lo hicimos dentro de la Comisión de Familia, porque la subsecretaría de la niñez tiene suficientes tareas de las cuales preocuparse a propósito de los problemas que tiene la infancia hoy día, como para además hacerse cargo de un sector etario de nuestro país que tiene
otras características, otras realidades y otras necesidades. Así que me parece muy importante, yo me sumo a la delegación que usted ha planteado, creo que tiene que ser con los dirigentes que también han pedido audiencia, yo no sé si el ministro se reunió con ellos, si los ha recibido, porque también estaban solicitando esa audiencia hasta ese momento en que nosotros lo recibimos en la Comisión de Familia, no los había recibido. Y me parece importante que esto se pueda aclarar a la brevedad, porque la verdad es que es bien lamentable lo que conocimos, al menos en ese informe, Presidenta. Diputado Eguiguren. Presidenta, sobre el punto de la diputada Cariola, que lo encuentro muy importante, me gustaría si ella pudiese enviar el documento a la Secretaría para que pudiésemos tenerlo todo y revisarlo. Ni un problema. Bueno, tengo que tomar el acuerdo para esta sesión. Bueno, le doy la palabra mejor, ministro, al tiro, sí. No hay problema. ¿Cuál me queda más? Ahí sí, para que sea como que con la mitad muy chica. Gracias, Presidenta, por darme la palabra. Mira, hoy día viene el director del INJUB directamente a la Comisión de Familia, de Desarrollo Social y Familia, en la tarde a contestar las preguntas que le han hecho y por lo tanto hay una invitación expresa y además lo acompaña el subsecretario. Específicamente varias cosas respecto a lo que dice la diputada Cariola, un documento oficial. Me encantaría saber qué lo hace oficial, es un documento que tiene más de 3 meses, que además fue, en algún minuto no sé de dónde salió, que es parte de la información. Yo ayer pedí un sumario y además tomé algunas acciones administrativas porque es un documento que, para ser bien realista, como en todos los servicios, yo estoy pidiendo que analicemos los gastos burocráticos, cuánto en realidad está funcionando el servicio, cuánto se está transfiriendo a las personas, un documento que ni siquiera ha llegado a mis manos para poder analizar en serio ese u otro, ¿sabes? Porque además hay varios documentos más que están dando vuelta, por lo tanto, darle validez oficial a algo que fue tomado por un medio de algún lado que no ha sido revisado ni analizado, para mí vale eso, que es lo que por favor, les pido eso, silencio. que es lo que está explicando el director del INJUB, y 2 o 3 cosas, comentarios súper concretos en esto. Lo primero y más importante es que las instituciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como todas las instituciones del sector público, siempre están en su mérito ser analizadas y evaluadas respecto a su misión y contenido. Ese documento, según me enteré ahora, es de antes de la movilización. Entonces, además de hacer un juicio de valor respecto a ese documento y las movilizaciones, es bastante absurdo porque es un documento que es de 2 meses antes de las movilizaciones, sino que simplemente, al igual que todas las instituciones del Ministerio, van a ser analizadas y vamos a ver cómo podemos hacer mejor las cosas con 2 convicciones: ni un peso menos para los jóvenes, y por lo tanto eso significa que hay un compromiso directo particular mío y del Ministerio de seguir fortaleciendo el trabajo con los jóvenes, y segundo, analizar en su mérito lo que proceda respecto al INJUB. Es tan claro que ese documento es antiguo que la ley de presupuesto, el Ministerio y el INJUB viene exactamente con el mismo presupuesto del año anterior, por lo tanto no hubo ninguna decisión de modificar la institución. Si hubiera una decisión, obviamente se hubiera manifestado en la ley de presupuestos, cosa que no se hizo. Por lo tanto, no hay novedades respecto a ninguna modificación en el INJUB para este año. Ese documento es anterior a cualquier discusión presupuestaria, por lo tanto no tiene ninguna validez jurídica ni en su mérito. Y tercero, no me corresponde pronunciarme respecto a un documento que de alguna parte salió, y me encantaría saber en su minuto de dónde, pero que a las decisiones que tomamos en la ley de presupuesto y a la presentación presupuestaria del próximo año no hay modificaciones ni de personal, ni gente, ni el presupuesto global. Por lo tanto, que es el error de la noticia. Por eso me gusta que los medios hagan seriamente su trabajo. La misma noticia, tratando de generar sensacionalismo con ese documento, termina diciendo: en la ley de presupuesto ya la Cámara de Diputados había aprobado la reducción del INJUB, cosa que no es verdad, y por lo tanto también involucrada como que el Congreso había avanzado en esta decisión. La decisión es bastante clara y no sé cuánto más vale la pena aclararla. El INJUB sigue exactamente como está el próximo año, con el mismo presupuesto, el mismo personal, la misma votación, sin perjuicio que obviamente, y espero que ese sea el compromiso de todos los que estamos en el sector público, seguir analizando cómo podemos seguir mejorando y perfeccionando las instituciones hacia adelante. Lo mismo va a aclarar hoy día el director del INJUB en la comisión. Perfecto. Si les parece... pero de todas formas, antes de esto, yo quiero lo que quiero es tomar el acuerdo, porque eso me solicitó el diputado, para poder escucharlos a los trabajadores acá en esta comisión. Entonces, para el próximo lunes, perfecto, acordado. Diputada Cariola. Presidenta, hay un video donde el director del INJUB reconoce... Sí, no, Presidenta, pido reglamento. Sí. Pido reglamento, Sí. Presidenta. Que termine el punto. No, Presidenta, lo que pasa es que estamos abriendo un debate en un tema varios, Presidenta. No corresponde, señora Presidenta. No hablamos... Bueno, reglamento, a ver. Presidenta. Ya, a ver.
Presidenta, pero, reglamento. Diputada, miren, lo que podemos hacer, por favor, diputado. No corresponde, diputado, Presidenta. les pido silencio. No corresponde. Les pido silencio, diputados. Diputados, silencio. A ver, diputada, si lo puede hacer muy breve para terminar el punto y cerrar este tema. Sí, Presidenta, solo para terminar el punto. Diputado, o sea, el ministro Sichel, hay un video donde, o sea, me agrada escuchar que él reconozca que no es un documento oficial. Creo que es importante saberlo. Sin embargo, es importante que todo esto quede absolutamente aclarado, sobre todo porque hay un video donde el director del INJUB reconoce que el documento proviene de él, que habría sido trabajado por ellos, y me parece importante también aclarar de que efectivamente los funcionarios y los dirigentes han sido quienes han expuesto este documento a propósito de que fueron ellos quienes le hicieron esa pregunta de forma directa. Gracias. Bueno, eso lo vamos a conocer en la sesión y ahí podemos abordar el tema. Diputado Santana. Sobre el punto, yo creo que debemos avanzar porque la sesión pasada no votamos y evitemos que estemos en esa misma condición hoy día porque tenemos que votar el proyecto. Perfecto. Y esa garantía la tenemos que tener hoy día. Perfecto. Entonces, si no hay más puntos varios, pasamos al objeto de esta sesión. Que tiene por objeto iniciar la votación en general y particular del proyecto de ley. Primero, hay que votar en general el proyecto de ley. Eso es lo primero. Entonces, para poder avanzar, simplemente para que lo conozcamos todo, mi idea es poder, o sea, que iniciemos la votación, que cada uno argumente y que así podamos cerrar esta parte. Presidenta, ¿previo a la votación en general? Bueno, en términos del debate, entonces. Entramos al debate en general. No, okay. Ya. Sí, mejor, porque abrimos el debate entonces, porque si no tengo que dar las palabras. Ya, diputada Sepúlveda. Presidenta, solo recordar que nosotros hicimos llegar el día de antes de ayer, ¿no? Una carta al ministro Ward. Y la idea era poder, ¿no es cierto?, que la pudiera compartir el Ejecutivo para ver si se allanara alguna de las propuestas que nosotros hemos hecho permanentemente en la discusión de este proyecto, que tiene que ver fundamentalmente con aumentar el ingreso mínimo, pero y el ingreso mínimo también como concepto, pensando en lo que el ministro Sichel ha planteado, ¿no es cierto?, permanentemente en los documentos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Y además la posibilidad de focalizar lo que tiene que ver con este subsidio. Entonces, hay una propuesta formal, ¿no es cierto?, ahora sí, de parte de todos los diputados y diputadas que firmamos esto para saber si existe alguna modificación o algo que, ¿no es cierto?, pudiera recoger de ahí el Ejecutivo. Perfecto. Diputado Melero. Gracias, Presidente. A mí me parece importante que antes de la votación en general el señor ministro pudiera referirse a un conjunto de indicaciones que han ingresado hoy día. Yo vislumbro algunas de ellas que recoge varias inquietudes que se generaron en la discusión en las sesiones anteriores. Especialmente me llama la atención la referida al artículo 11, que endurece aún más, por lo que vislumbro, las sanciones a quienes maliciosamente intentaran, ¿cierto?, despedir a un funcionario para aprovecharse del subsidio rebajándole el sueldo, y creo que es todavía más nítida que la anterior, pero en fin, yo quisiera pedirle, Presidenta, si el señor ministro o la subsecretaria, que estime conveniente, pudiera señalarnos los cambios que han habido y los efectos que tendría. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. No, yo, en la misma línea de lo que había preguntado la diputada Alejandra Sepúlveda, porque queríamos, de hecho el ministro nos dijo en su momento, esto está sujeto a discusiones, entonces queríamos saber si había alguna respuesta de esa carta, porque yo quiero insistir en lo que ocurrió ayer. Fíjese que yo conversaba con un diputado, creo que es primera vez que voto en contra del presupuesto. Primera vez que lo voto en contra, porque, y fíjese que lo hago porque no con un ánimo, se lo he dicho 1000 veces, pero es bueno repetirlo, no con un ánimo de trancar la pelota. Siento que hay parte, y lo ha dicho Mario Desbordes también, que me siento tan identificado con él cuando lo escuché. Hay ministros, como hay parlamentarios acá, que parece que no supieran lo que está ocurriendo afuera.
que no tuvieran el sentido de realismo. Entonces, eso a mí me preocupa, porque la verdad que hoy día no es ningún ánimo, insisto, de trancar la pelota, sino de ayudarnos a que salgamos de esta crisis. Y me cuesta entender que hay un presupuesto. Fíjese que la solución final fue adelantarlo a diciembre. Si todos sabemos que arriba de 80 años son los que, perdonen que me hable de esto del presupuesto, son 16% nomás de los que van a beneficiarse. Entonces, partiendo con eso, lo mismo le pido con este proyecto. Hagamos todos los esfuerzos, ministro, para que lleguemos a un acuerdo. A mí, personalmente, me cuesta mucho votar a favor un subsidio que vaya a favorecer a grandes empresas. Dentro de nosotros mismos tenemos una indicación y yo me opongo a la indicación que tenemos dentro de la oposición. Porque ellos hablan de 75.000 UF. 75.000 UF son 2.100 millones anuales. Yo no sé si esa es una empresa chica. Yo no sé si yo, por lo menos, no estoy dispuesto a ayudar a una empresa de ese tamaño. Entonces yo creo que debiéramos hacer los esfuerzos en la pequeña, en la micro y en la pequeña, y no aparecer nosotros como subsidiando a Cencosud o a Walmart, que además se va a querellar contra el Estado, o a empresas grandes. Eso, la verdad, que nos cuesta mucho. Entonces, yo le pediría a los dos ministros que hagamos los últimos esfuerzos para llegar a un acuerdo, porque la verdad que yo estoy con todo el ánimo de votar bien esto, y que salga un buen proyecto, y que al final podamos ir de a poquito con estos proyectos superando la crisis. Entonces, en la misma línea de la diputada Alejandra Sepúlveda, a ver si hay alguna respuesta a la carta que nosotros presentamos ese día haciendo propuestas. Me imagino que no van a tomar todas, pero algo que o al menos alguna disposición a conversar. Quisiera saber eso, Presidenta, a través suyo. Diputado Santana. Gracias, Presidenta. Mire, yo creo que es importante aclarar al diputado Jiménez este anticipo de enero, por su intermedio, Presidenta, este anticipo de pagar las mejores pensiones a contar de diciembre significa $80 millones e incluye a todos los jubilados de 65 años en adelante, no solo los que tienen 80 años en adelante. Yo creo que esa información es importante transmitirlo bien, porque si no induce error. Yo quiero también solicitarle, Presidenta, que el ministro haga la exposición, nos comente sobre estas indicaciones con el objeto de poder votar y en general, y después entrar en el debate en particular, pero yo creo que tenemos que avanzar. Bueno, de hecho a eso vamos. Le voy a dar la palabra a los dos ministros. Hola. Ministro, entonces, ¿Ward? Ya. Gracias, Presidenta, estimados parlamentarios. Efectivamente, si es posible y brevemente, Presidenta, a propósito del giro de esta comisión, comentarle que en la sala, probablemente en algunos minutos más, va a ingresar como cuenta agregada el proyecto que surge de la aprobación de ley de presupuesto en lo que tiene que ver con el aumento de las pensiones y que debe tramitarse en una ley corta como se anunció, tanto en el Senado como en la Cámara. Sí, y quisiéramos, y la intención, y entiendo que eso fue conversado ayer en comité al que fuimos invitados con el ministro de Hacienda, poder votar este proyecto el día viernes. Creo que hay un amplio apoyo, probablemente va a ser unánime, al menos va a tener un amplio apoyo. Entonces, ahí ustedes, por supuesto, tienen autonomía para tomar esa decisión. Entiendo que además se iba a conversar esto en comités, de poder eventualmente sesionar en Comisiones Unidas, Trabajo y Hacienda, de manera de tener el proyecto listo para que quede en estado de tabla para el viernes. Mañana tenemos un día diferente, porque tenemos el tema de la acusación constitucional. No sé si se va a poder sesionar ese mañana o no, entiendo que no. Entonces habría que hacer un esfuerzo para poder tener estos proyectos o este proyecto despachado en comisión, de forma de que vaya a la sala el viernes. La sala no sé a qué hora está citada el viernes, pero está citada, entiendo, el día viernes. Salud. Y esa es la petición, Presidenta, no le digo que lo resolvamos ahora. Sí, el día viernes habría, el Senado va a sesionar la semana que viene, suspendió la distrital y la Cámara en principio no lo va a hacer. Eso fue lo que informó ayer el presidente con los jefes de bancada, pero sí está la decisión tomada de sesionar el día viernes para ver, claro, y eventualmente también el proyecto que estamos viendo en esta ocasión. Entonces le hago traslado del tema, Presidenta, de forma que lo puedan resolver en algún momento, porque probablemente lo van a ver en comisión luego. Entrando en materia, sí recibí yo materialmente una propuesta que iba dirigida a los ministros Briones, Saldívar,
Sichel y quien habla, y que contiene las propuestas que sobre el ingreso mínimo garantizado hace la oposición. Entiendo yo que recoge, si no a todos, a la gran mayoría de los integrantes de esta comisión, y la conversamos y se las hice llegar también a los ministros a los que estaba destinada esta carta. Y nosotros, Presidenta, tenemos un grupo de indicaciones que va a explicar el Ministerio a través del ministro, la subsecretaria y también algunos parlamentarios, y que, quiero ser franco, aquí hay dos proyectos que han estado en el debate en torno al ingreso mínimo garantizado. Uno que es que es el proyecto que nosotros como gobierno hemos presentado, y otro la discusión en torno al salario mínimo. Si bien la propuesta que hizo la oposición habla de sueldo mínimo, habla de eventualmente realizar un subsidio sobre una base de un sueldo mínimo que no está hoy día vigente y que no está todavía en discusión. Entonces, son dos temas distintos, y en relación a eso nosotros hacemos indicaciones que, como les digo, va a explicar el Ministerio respecto de este proyecto en particular, pero no de la propuesta que ustedes están haciendo, que tiene más que ver con un sueldo mínimo, como dice textualmente la propuesta, o con el salario mínimo, que es discusión para más adelante. Eso, Presidente, no sé si las indicaciones que nosotros tenemos, mejor las explique el Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto, ministro. Ministro Sichel, entonces. Presidenta, muchas gracias. Como explicaba el ministro Felipe Ward, nosotros presentamos dos indicaciones particulares respecto a la discusión que se ha dado acá, en la lógica de lo que entendemos que son las ideas matrices del proyecto, como están señaladas y como dicen los profesores, como Silva Bascuñán, y todo en el mérito y el contexto de la discusión de este proyecto, y creemos que no se pueden alterar las ideas matrices en la discusión de la ley que presentamos. Aquí estamos hablando de un subsidio, como lo hemos dicho, al igual que el diputado Santana. Yo comparto que han pasado muchas cosas. Aquí hay una señal concreta de por primera vez subsidiar el empleo, y por lo tanto un esfuerzo gigantesco fiscal para subsidiar el empleo, y por lo tanto este esfuerzo tiene que ser discutido en el mérito de lo que ha sido señalado la idea matriz del proyecto, que como todos han tenido la oportunidad de leerlo, da cuenta de que esto es una recomendación de la OECD y que además va en el sentido de lo que se han tratado ya en dos leyes anteriores, como el subsidio al empleo juvenil y el subsidio al empleo de la mujer, que esta misma comisión en su minuto, hace años atrás, discutió y buscaron finalmente focalizar el subsidio mirando al trabajador y no al empleador. También hacerme cargo de que había bastante discusión si se subsidia a la empresa o al trabajador. Aquí claramente esto es un subsidio al trabajador, y esa es la naturaleza de la entrega, al igual que en los otros dos casos, como el empleo femenino y el empleo de la mujer, no se discrimina al trabajador según al trabajador joven y a la mujer, no se ve la empresa en que trabaja. Este subsidio sigue la misma lógica de la tradición que ha tenido esta comisión de fijar subsidios que van en beneficio directo a quien es contratado, sin mirar a quien contrata, y además con la convicción de que no es el minuto, en circunstancias sociales como las que vivimos, de discriminar a uno u otro. Entonces, tomando varias de las cosas que fueron discutidas en esta comisión, entre ellas las recomendaciones que hizo la primera vez el diputado Silver y la indicación que presentaron los diputados de Chile y Vamos, presentamos una indicación específica que busca aumentar las sanciones para el mal uso de este subsidio, es decir, que empleadores traten de alterar las reglas que fijan el salario, entendiendo que de esa forma se puede el trabajador obtener un subsidio maliciosamente. El trabajador quiere obtener el subsidio, por lo tanto estamos tratando de buscar que no se alteren dichas reglas, y una indicación que además busca específicamente establecer mejores criterios de asignación respecto a otros dos subsidios existentes, el empleo joven y de la mujer, para que siempre el trabajador al obtener el subsidio tenga la posibilidad de elegir el subsidio más alto para su beneficio. Y como lo dije en la sesión pasada, y vamos a insistir en esto, a diferencia de la proposición inicial, ya hemos modificado bastante la asignación de los recursos, avanzando a casi 300 millones de dólares entre el 2020, que lo que buscan finalmente es ampliar la cobertura inicial de llegar a los 350.000 pesos brutos, que fue lo anunciado en la agenda social, la nueva agenda social, a lo que hemos llegado hoy día, que es un beneficio que es para todos los trabajadores, que están hasta 370.000 pesos brutos, hasta ese monto, aumentando la cobertura de 200.000 iniciales a cerca de 480.000, entre 480.000 y 500.000 beneficiarios adicionales. Si usted me lo permite, Presidenta, me gustaría darle la palabra a la subsecretaria para que explique específicamente las indicaciones. Perfecto. ¿Ya? Subsecretaria, entonces. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por su intermedio al ministro. Solamente aclarar de que un poquito más de detalle de que lo que estamos ingresando, acogiendo gran parte de la conversación que ocurrió durante la comisión en estas últimas sesiones. Una cosa que nos preocupaba era dejar explícitamente redactado la imposibilidad de que los empleadores hiciesen un mal uso del beneficio. A propósito de los puntos levantados por el diputado Silver, precisamos la redacción y también a propósito de una indicación que habían presentado los parlamentarios de Chile Vamos durante la sesión pasada, que hicimos algunas mínimas precisiones a esa indicación y podemos tomar el punto de que efectivamente no hay ánimo alguno de que los empleadores puedan hacer mal uso del beneficio. En este sentido, lo que se realiza, ¿cierto?, es poner un párrafo explícito respecto a lo señalado por el diputado Silver en alguna de las sesiones previas, ¿cierto?, que es el segundo inciso que señala que no estaba incorporado en la primera redacción del proyecto de ley, donde se señala que el empleador no podrá poner término al contrato de trabajo y suscribir uno nuevo, ya sea con el mismo trabajador o con uno distinto, pactando una remuneración inferior, con el solo objeto de que dicho trabajador perciba o pudiere percibir el subsidio que crea esta ley, que es un punto que levantó muy bien el diputado Silver y que lo estamos acogiendo completo. Y por otro lado, también duplicamos las sanciones que se establecieron en la primera redacción de la ley. Son sanciones que están hechas haciendo alusión a la normativa del Código Laboral vigente, que a su vez están establecidas en el artículo 506 del Código del Trabajo por tamaño de empresas, que van entre 1 y 60 unidades tributarias mensuales, dependiendo del tamaño de la empresa, y la sanción que se podría establecer es el doble de lo que establece, o sea, primeramente fue igual al del al del artículo 506, y ahora se estaría duplicando esa sanción al doble, quedando una sanción que se podría establecer entre 98.458 pesos y cerca de 6 millones de pesos, que son las que se establecen en el Código del Trabajo, que es el doble de lo presentado inicialmente. Eso respecto al artículo 11. Y el artículo 6, como muy bien ya señalaba el ministro, lo que buscamos es asegurar algo que ya habíamos establecido previamente en la redacción, pero queríamos explicitarlo a propósito de algunas dudas que habían surgido, asegurar que respecto a los beneficios laborales que pueda recibir un trabajador, el trabajador siempre reciba el mayor de ellos. Esto radica en que como el bono de trabajo de la mujer y el subsidio al empleo joven tienen una lógica ya sea mensual o anual, dependiendo del trabajador y lo que escoja, y cuando se escoge la lógica anualizada hay pagos provisionales mensuales, para que no haya ninguna confusión y ningún error, corregimos la redacción de tal manera, precisamos la redacción más bien de tal manera de que quedara explícito de que el trabajador siempre recibirá el mayor de los tres beneficios. Eso es respecto a las indicaciones, presidenta. Perfecto. Muchas gracias. Diputado Guiguren. Presidenta, solamente va a ser una precisión. Si es que no me equivoco, el bono marzo, establecido por la presidenta Bachelet, que después fue un bono permanente, nunca distinguió entre grandes empresas o pequeñas empresas. De manera que yo creo que, como dicen los abogados, a igual razón, igual disposición. Y yo creo que si en ese bono, que ha sido hoy día un bono permanente, se ocupó ese criterio, hoy día no debería haber inconveniente para que nosotros tuviésemos que innovar en el criterio que estamos ocupando para este proyecto tan importante. Gracias, presidenta. Diputado Melero. Gracias, presidenta. Germán, préstame la indicación. No, la que te presenté yo. Primero que nada, presidenta, agradecer que el gobierno haya acogido varios de los temas que los diputados planteamos en esta comisión y haya traído indicaciones. Demuestra que hay voluntad y ganas de buscar acuerdos que se han invocado tanto en esta comisión en torno a perfeccionar este proyecto de ley, y agradecer especialmente la nueva redacción del artículo 11, que a mi juicio disipa y casi anula toda posibilidad de abuso por parte de alguna empresa en términos de pretender recibir el subsidio del Estado, no correspondiéndole recibirlo por la vía de bajar
la remuneración y así calificar para recibirlo. Yo creo que esa era una aprehensión que teníamos y yo al menos no estoy disponible para avalar ningún tipo de abusos de esa naturaleza, porque este es un subsidio que tiene que estar bien focalizado. Lo segundo, Presidenta, espera que termine el diálogo de la Presidenta. Sí, pero es que distraen. Ustedes piden respeto muchas veces, me invocan a mí que me tengo que quedar callado. Ya les pido a la... Sí, pueden salgan un ratito. Si yo sigo dirigiendo, yo reemplazo. Sí, esto. Bien, diputado Valero, continúe. Lo segundo, Presidente, a mí me preocupa lo que han insinuado ya varios diputados. No sé si han presentado la indicación. Usted mismo, Presidente, ha sido muy elocuente en esta materia, en términos de restringir el beneficio a una determinada cantidad de empresas en virtud de sus ventas. Y se ha hablado de 75.000 UF, otros han hablado de 50.000, hasta por ahí 25.000, pero en fin, cualquiera de ellas incurre, a mi juicio, en un problema que es complejo. El primero es no entender y seguir sin entender, frente a la elocuencia de los argumentos, de que este es un subsidio al trabajador y no a la empresa. Yo no logro encontrar racionalidad de por qué se insiste majaderamente en que este es un subsidio a la empresa, en circunstancia que en nuestra legislación social hay numerosísimos beneficios, como el bono marzo, como el bono al incentivo a la contratación de mano de obra joven, como el bono mujer, que jamás han discriminado por el tamaño de la empresa y se lo han dado al trabajador independiente del lugar donde trabaja. Yo, Presidente, represento, al igual que el diputado Silver, a un barrio muy industrial. Tenemos un importante desarrollo industrial en la comuna de Quilicura, en Maipú, en Cerrillos, también en Pudahuel. Y nos tocan numerosísimos trabajadores de bajos ingresos que califican en el círculo de menor ingreso, que por razón de cercanía trabajan en algunas empresas que no califican como pyme. Yo no tengo cara, Presidente, de ir donde ese trabajador y decirle, porque usted trabaja en la cervecera, o porque usted trabaja en este supermercado, o porque usted trabaja en esta empresa, no le voy a dar el beneficio de que tenga un ingreso más alto. Me parece antiético, Presidente. Castigar a trabajadores que por razones de cercanía a sus empresas, por razones de su calificación propia, escogen trabajar en lugares, no tienen ninguna culpa y que se les discrimine de esta forma. Me parece injusto, me parece antiético y me parece además inconstitucional, Presidente. Porque nuestra Constitución es clarísima en señalar en su artículo 2 la igualdad ante la ley. Ningún chileno podrá ser discriminado. Y si usted quiere ahondar más, Presidente, y yo quiero plantear este tema acá, en las garantías constitucionales, en los derechos que tenemos los chilenos, que hoy día se habla tanto, la libertad y el trabajo y su protección, en el número 16 del artículo respectivo, dice que toda persona tiene derecho a libre contratación y a libre elección del trabajo con justa retribución. Justa retribución significa, Presidente, sin discriminación. Y después enseguida el párrafo siguiente, el numeral 16, dice: se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Entonces, al consagrar, Presidente, un sesgo, un corte por el tamaño de la empresa, esto va a implicar que vamos a crear dos tipos distintos de ingresos mínimos en el país. Los que trabajan en empresas grandes y los que trabajan en empresas pequeñas. No una discriminación en virtud de la condición social, sino que en virtud del lugar donde se trabaja. Y a mí me parece que eso es claramente ir contra el principio fundamental de la no arbitrariedad. Y yo llamo a los que han reflexionado sobre este tema a que mediten sobre el efecto social de lo que están generando. Más aún cuando tenemos ya anuncios de que el empleo podría caer en 300.000, dado la caída fuerte que está teniendo la economía, y que ayer el ministro de Hacienda, con una claridad meridiana, hizo ver cómo la violencia está generando graves dificultades en nuestra economía, que el problema no está en las bases de la economía, sino que en cómo la violencia impide que muchas empresas y pequeñas empresas trabajen o que las personas puedan libremente desplazarse.
Dicho eso, presidente, también con un grupo de diputados hemos querido presentar una indicación que creemos que apunta mejor al título de este proyecto de ley. El proyecto de ley, como sabemos, presidente, lleva por nombre proyecto que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Y yo creo que se ha confundido muchas veces el tema del ingreso mínimo con el tema del salario mínimo, que no es lo mismo. La legislación del salario mínimo la vamos a revisar en agosto del próximo año. Ese salario mínimo se va a reajustar, además, a partir del mes de marzo o abril. Y nos parece que focaliza mejor el sentido de este proyecto de ley la indicación en que proponemos, presidente, reemplazar el concepto de alcanzar un ingreso mínimo garantizado por, comillas, trabajadores y trabajadoras de menores remuneraciones. Porque ese es el objetivo del foco de esto. Es un subsidio a los trabajadores y trabajadoras de menores remuneraciones. Y no confundirlo con el concepto del ingreso mínimo. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Valero. Mire, ya que fui aludido, votamos. Ya votamos. Esto, la reunión de comité, y solicitaron a la presidenta que vaya sobre este tema también. Voy a contestarle al diputado, a responder para que estamos hablando y suspendemos. Sí, pero si no vamos a votar, para que queden tranquilos. Sí, pero después del... No, es que voy a contestarle para... O bien suspendemos inmediatamente después... ¿Ah? Está inspirado. No, sí, lo único que sentía yo que nuestra posición no es antojadiza. La verdad que fíjese que yo ayer escuchaba al ministro de Hacienda también, y yo siento que la responsabilidad que tenemos nosotros, la responsabilidad que tienen los ministros es tremenda. Y uno de los proyectos que podría ayudar a apaciguar los ánimos en el país es justamente este proyecto. Apaciguar, no vamos a decir que va a terminar y todo. Y es la única manera de aislar la violencia, creo yo. No como lo dijo el ministro de Hacienda, sino que yo creo que nuestro deber es haber aprobado, haber puesto todos los recursos en pensiones, ojalá el aumento del 50%, haber acá aprovechado de, independiente que no esté en la matriz del proyecto, pero haber hecho los esfuerzos para subir el sueldo mínimo, porque esas empresas grandes, ya hay más de 2.000 empresas que están pagando 500, 600 mil pesos. Nosotros debiéramos exigirle que pagaran ese sueldo mínimo, y nosotros debiéramos, como Estado, el subsidio debiera ayudar a la pequeña empresa, al trabajador que trabaja en la pequeña empresa. ¿Cómo va a seguir usted ayudando a un trabajador, independientemente que él esté ahí, que trabaja en una empresa que puede pagarle el sueldo mínimo más alto, que tiene tremendas utilidades? Entonces, eso es el problema que tenemos. Por eso digo, hagamos los esfuerzos acá, tratemos de satisfacer las demandas, las principales demandas que tienen que ver con pensiones, con salario mínimo, con salud, incluso con el CAE. Y eso yo creo que va a terminar con las manifestaciones, por lo menos las va a bajar, y eso va a dejar completamente aislado a los violentistas. Es la única manera, pero si estamos con proyectos que están en la misma lógica de un año normal, eso yo creo que el sentido de realismo no es lo mismo. Ayer alguien me decía en la sala también, es que su ministro de Hacienda hace 2 años, si dijeron miles de cosas, yo mismo he sido crítico a los ministros de Hacienda de nuestro gobierno. Pero hoy día la situación es de tal gravedad, y así como lo dijo su presidente, Mario Borde, yo creo que hay ministros y parlamentarios que no entienden la profundidad de la crisis. Así de simple. Y yo le repito, cuando su casa se está quemando, se están quemando sus cosas, usted no puede decirle a esa persona, sea responsable fiscalmente, no saque su ahorro. No, oye, se me está quemando la casa. No, pero no saque, sea responsable. Nadie es responsable en una situación así.
Y perdonen la analogía o el ejemplo que hago, pero Chile tiene una tremenda crisis y debemos sacar los ahorros. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, esa es mi posición y yo la verdad que me cuesta entender que no lo entiendan al otro lado, porque yo creo que nadie tiene el ánimo, insisto, de trancar, sino de ayudar, solo de ayudar y que terminemos ojalá de una vez por todas esta crisis y lo que está ocurriendo afuera en las calles. Dicho esto, voy a suspender las... No, si me pidió la palabra Santana, usted ha hablado ya como 5 veces, así que le vamos a dar la palabra al diputado Miguel Ramírez. Guillermo. Gracias, Miguel Ramírez. sí, fue bonito. Guillermo Ramírez. Corregí, Guillermo Ramírez. El Cheito. Oiga, presidente, gracias. Yo quiero suscribir todo lo que usted ha dicho, pero quiero hacer una precisión porque yo no sé si usted lo piensa o fue un lapsus. En el inicio de su intervención, usted dijo que nosotros teníamos que dar respuesta a la violencia y después lo dijo de otra manera, dijo a las demandas sociales. Yo creo que es muy importante, presidente, decir que las legítimas manifestaciones masivas que han demandado la construcción de un país más justo y respuesta en el ámbito social nos tienen que interpelar a todos para movernos rápidamente, con sentido de urgencia y dar respuesta. Y ahí está todo lo que usted mencionó, tema de pensiones, el tema del ingreso mínimo y otras, cuentas básicas, medicamentos, proceso constituyente, etcétera. Pero yo creo que no es bueno mezclar esas legítimas demandas de millones de manifestantes con lo que vemos hoy día en las calles, que es mayoritariamente violencia pura. Yo creo, presidente, que a la violencia pura se responde con orden público y a los manifestantes se les responde con propuesta y con agenda social. Creo que por lo que está viviendo hoy día el país es importante hacer esa distinción, presidente, porque yo estoy convencido de que, sin importar lo que hagamos acá, aquellos que tienen como intención saquear y quemar no van a dejar de hacer lo que están haciendo. Y yo lo que quisiera es responderle a aquellos que fueron pacíficamente a manifestarse de manera masiva y justa, que han hecho demandas concretas que nosotros estamos tratando de atender lo mejor que podemos, oposición y gobierno, porque en ellos tiene que estar centrado nuestro esfuerzo. Pero creo que para esos manifestantes puede ser, no quiero usar palabras fuertes, pero puede ser frustrante que nosotros digamos que estas respuestas son a los violentistas, porque ese no es el sentir de la mayoría de Chile, presidente. Gracias. No, la verdad que para explicar bien antes que le dé la palabra al diputado Santana, yo no tengo muchas redes sociales, estoy a la antigua, tengo mi puro Facebook, ¿ah? Y ahí lo he escrito claramente que condeno, pero todo tipo de violencia, los saqueos, las quemas, la violencia policial, la violación que ha habido a los derechos humanos, todo lo he escrito claramente en mi Facebook, para que no se mezcle y quede claro que yo siempre, ahí no hay doble lectura, yo voy a condenar la violencia. Yo creo que una manera, contestando a las personas que se manifiestan pacíficamente, si no hay más marchas, porque estos vándalos lo que hacen es aprovecharse de estas manifestaciones pacíficas en general, y no es ahora. Si antiguamente había una celebración de un partido de fútbol y se metían ahí y ahí hacían destrozos. En las marchas de derechos humanos ocurría lo mismo, para el 1 de mayo ocurría lo mismo, o sea que no es algo nuevo. Pero si nosotros logramos satisfacer con proyectos a la gente que se ha manifestado pacíficamente, no a los violentistas, vamos a lograr que no hayan más marchas por el momento, y ahí indirectamente se van a quedar aislados los vándalos. Esa es la idea, digamos, pero bajo ningún punto de vista, y nunca lo haría, avalar la violencia. Diputado Santana, ahora sí. Muchas gracias, presidente. Oiga, presidente, yo valoro la corrección de sus palabras, porque se entendió como, así lo dijo el diputado Ramírez, que este era un proyecto que buscaba o que iba a dejar tranquilo a los violentistas. No, pero le agradezco, pero también quiero intervenir porque claramente la señal creo que es absolutamente distinta. Ayer, mientras aprobábamos la ley de presupuesto y llegábamos a un acuerdo en la mixta, donde están los parlamentarios de oposición que usted representa, como también los parlamentarios de gobierno, y como estaban los diputados y los senadores, los delincuentes, los vándalos, los lumpes estaban destruyendo gran parte de nuestro país. Por lo tanto, a ellos, ya lo que nosotros podamos hacer aquí les es indiferente, porque sus objetivos son otros y distintos. Yo quiero decirle que tenemos que avanzar y aprobar este proyecto, porque este es un proyecto que su punto de partida es beneficiar a 500.000 trabajadores en Chile. 500.000. 500.000.
¿ya? No estamos hablando de 5.000, 10.000, no, 500.000 trabajadores, que seguramente componen un grupo familiar cercano a los 2 millones, ¿ya?, de niños, niñas, mujeres y hombres. 2 millones de personas. Y si ese número es indiferente, no sé de lo que estamos hablando. O sea, es un número significativo, es un número que en definitiva va a beneficiar a esta familia. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de que este es un subsidio a las empresas, es un error conceptual. Porque en definitiva usted sabe que si nosotros hacemos una discriminación de salarios para la pequeña y la mediana empresa, lo que vamos a generar es fomentar la subcontratación de las grandes empresas. Vamos a generar, ¿cierto?, un estancamiento en la creación de empleos. Vamos a desincentivar, eso es importante, mire, escuche, vamos a desincentivar que las pequeñas y medianas empresas tengan un proyecto de crecimiento, que lleguen a ser grandes, porque no les va a convenir. Entonces, este subsidio, este beneficio que va al corazón de las familias que tienen un salario que está por debajo de lo que este proyecto propone, nos urge. Y esa sí es una señal. Esa es una señal que va a las personas que han marchado legítimamente, que se han desplegado por las calles de prácticamente todas las comunas del país, porque a ellos es donde tenemos que entregar esta señal y donde seguramente parte de estos 2 millones de personas que a través de el hombre o la mujer que va a tener este beneficio, se van a sentir que algo estamos haciendo aquí en el Congreso y que algo el gobierno está haciendo y está escuchando esta demanda ciudadana. Así que yo creo que debemos convocar, espero que podamos aprobar este proyecto, pero a mi juicio sería una pésima señal que caigamos en el concepto en este caso, de un subsidio que no va a la empresa, entrar al debate de lo grande y chico. Porque sin duda eso no lo van a valorar estas 2 millones de personas, donde 1,5 millones indirectamente serían beneficiadas. Diputado Sauerman. Gracias, presidente. Bueno, en parte en la línea que lo decía el diputado Santana y lo hemos dicho en otras oportunidades, aquí tenemos una diferencia conceptual respecto de la oposición, porque nosotros sostenemos de que este beneficio tiene que ser para las personas indistintamente en donde trabajen y en donde ellos hayan decidido por distintos motivos estar laborando. Y también, como yo lo he dicho también en otras oportunidades, aquí lo que hay que tener temor es respecto de la gran subcontratación o tercerización de servicios que se puede producir con este tipo de motivaciones, una motivación, diría yo, muy perjudicial para el trabajador. Y también respecto de las marchas, aquí se dice que, bueno, se marcha por distintos motivos, pero uno de los motivos fundamentales también son las diferencias y discriminaciones que se han producido, y nosotros mismos hemos producido algunas, y por lo tanto seguir discriminando a los trabajadores dependiendo de donde se trabaje es un error. Aquí hay beneficios que se le dan a todo el mundo indistintamente en donde se trabaje, como el bono marzo, como se ha dicho aquí, y no hay ninguna razón para no hacerlo. Hay que considerar también que ya se ha advertido de la gran falta de trabajo que vamos a tener en los próximos meses producto de la violencia. Perjudicadas han sido fundamentalmente pequeñas empresas, pero también las grandes empresas como los supermercados, como las automotoras, que aquí mismo en la región de Valparaíso ayer fueron saqueadas, quemadas. Por lo tanto, no podemos ponernos muy exquisitos respecto de a quién le vamos a dar o quién no le vamos a dar el subsidio. Aquí hay que tratar de motivar la creación de nuevos empleos, Si lo hace la grande o la pequeña empresa, al trabajador le da lo mismo, pero tiene que parar la olla, sí o sí. Y por lo tanto, discriminarlo por dónde va a ir a trabajar, nosotros nos parece que es un error. El concepto de este mensaje presidencial es muy claro y dice: el subsidio de este proyecto de ley crea para alcanzar el subsidio que este proyecto de ley crea para alcanzar un ingreso mínimo garantizado consiste en otorgar un aporte monetario directo de cargo fiscal mensual no tributable ni disponible a todos los trabajadores y trabajadoras formales con jornadas de trabajo completa cuya remuneración bruta sea inferior a 370.000 pesos. Ese es el espíritu y por lo tanto yo creo que las indicaciones para poder solamente disminuir este beneficio a las pequeñas empresas finalmente puede terminar perjudicando a mucha gente que no tiene otra opción. Yo no quiero pensar
de que aquí hay gente que tiene opciones y no se cambia de trabajo porque no quiere. Muchos trabajadores trabajan donde pueden, por cercanía, por posibilidad de poder llegar a su casa más temprano, para poder llegar a almorzar, para poder estar cerca de su familia, o simplemente porque no tiene otra alternativa. Decirle a ese trabajador que se va a tener que cambiar de trabajo porque su beneficio no va a llegar a su empresa es un error enorme que los chilenos no tienen por qué volver a aceptar. No nos equivoquemos, seamos generosos, no seamos odiosos en esta materia. Todos tenemos claro que las grandes empresas que tienen grandes utilidades debieran pagar más y en ese esfuerzo hay que avanzar, pero hoy día pensemos en la calidad del trabajador que está trabajando por el ingreso mínimo y que este proyecto de ley trata de resguardar. Aprovechar también que el próximo año va a subir el sueldo mínimo. Nosotros creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo también importante, pero este proyecto de ley que va a la vena del pequeño empresario y también de las grandes empresas, que no discrimina, nos parece que es lo adecuado. Y por último, presidente, decir que a nosotros nos parece interesante el proyecto en la medida que este traiga una posibilidad real de generar nuevos puestos de trabajo y no una discriminación que nos parece odiosa. Yo creo que el trabajador tiene libertad de poder elegir en dónde trabajar indistintamente de si recibe un beneficio estatal o no. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Silver, después diputada... Gracias, presidente. A ver, yo creo que estamos en un punto algo complejo de la República, de verdad, y yo creo que entiendan que este ejercicio puede ser suma cero si es que no tenemos real comprensión de la gravedad y urgencia por la cual atraviesa nuestro país. Un ejemplo, la semana pasada, ante la escalada alcista del dólar, el Banco Central inició una compra de dólares de 50 millones de dólares diarios hasta el mes de enero, paquete de 4.000 millones de dólares, que se veía bastante audaz para contener la escalada alcista que de alguna manera deprecia el peso, nuestra moneda, y hace que seamos tal vez un 10% más pobre de lo que éramos un mes atrás como país. Hoy día a esta hora, mientras estamos hablando, el dólar está a 811 pesos. 811 pesos. Cualquier respuesta que hace el Banco Central está quedando corta porque claramente está y miró con miopía la gravedad y profundidad del estallido social en la cual estamos siendo testigos, actores, según sea el rol y la responsabilidad que tenemos. Unos más que otros. Quienes están en el gobierno más, nosotros obviamente lo nuestro en el Congreso y obviamente la ciudadanía atenta cómo esta clase política, élite, se pone de acuerdo y lee bien lo que está pasando. Si esta discusión, y créanme que desde la buena fe, la hubiésemos tenido el año 2005, el año 2012, el año 2017, hace 3 meses atrás, y créanme, aquí está el secretario testigo, yo le diría que es una política pública que responde más o menos la línea de lo que en esta materia indica efectivamente debiera reaccionar el gobierno. Cualquiera sea, de derecha o de izquierda. Puedo ser crítica, y se los puedo decir al diputado Melero, porque hicimos la comparación técnica de qué es lo que hace el Earning Income Tax Credit en Estados Unidos, y claramente estamos muy al débil si es que la queremos comparar desde el escrutinio OCDE que era Chile hace un mes atrás, respecto a lo que es la focalización, respecto a lo que es la línea de la pobreza, que deja fuera cuando se me habla el tema ético a todos los trabajadores independientes, a todos los trabajadores, en este caso temporales, allí donde Estados Unidos en esta materia recomienda que se tome también a los trabajadores por los sueldos anuales y no temporales. Mira, podemos aplicar todas las recetas técnicas, incluso podemos decir que a pesar de no responder a este manual de buenas prácticas en materia de políticas públicas, igualmente entendíamos su pertinencia. Pero creo que hoy día estamos en otro estadio de la República. No es hoy día el antídoto debido a la gravedad de la crisis que tenemos por delante. Entonces, cuando se nos dice se va a dejar fuera a 500.000 personas respecto de esta política, creo que tenemos que hacer más.
Cuando Luxich, que no es efectivamente una persona a la cual conozca, le tenga algún afecto o empatía, por el contrario, estamos en la antípoda respecto a muchos temas, lee que el tema de la desigualdad es un tema sustantivo y que los salarios debieran de su sector estar en torno a los 500.000 pesos y 2.000 empresas leen efectivamente bien la calle, el pulso ciudadano y entienden que hacia acá hay que apuntar, creo que hoy día estamos haciendo lo mismo que el Banco Central, pegándole una piedra a un tanque. Y esto no va a ser la diferencia respecto al estallido social que hoy día no distingue si es de la UDI, si es de C, si es PPD, si es del Frente Amplio. Hoy día, obviamente, demanda soluciones de la envergadura y el talaje que tenemos que tomar. No las decisiones de hace un mes atrás, donde digo esta política pública la pudiésemos discutir. Nosotros vamos a presentar indicaciones respecto a lo que es el ingreso mínimo. Tal vez ustedes podrán decir que no tenemos ni las facultades y puede ser declarado inadmisible y que la cifra efectivamente desde el punto de vista económico no corresponde a la realidad. Pero lo importante en esta materia es discutir este tema y que esté el ministro de Hacienda presente. Si esto no es una política más de las que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, quien ya tiene 2 bonos o vehículos similares en esta materia, que el subsidio a empleos jóvenes y lo que es el bono de trabajo mujer, con cifras bastante más grandes que estas, para que las conozcan también los colegas diputados. Pero, como digo, vamos a insistir en este tema, no por majadería, no por irresponsabilidad, no por tosudez, sino que sentimos que pensiones en mayúscula, y segundo, el tema del ingreso o el salario son, a mi juicio, prácticamente uno de los 2 temas sustantivos sobre los cuales pudiese decir la demanda social se ha instalado en las calles. Acá el diputado Ramírez no está presente a hablar del tema de la violencia. ¿Quién no va a condenar la violencia? Pero mira, todos los estudios, de alguna manera los chilenos tienen no una bipolaridad, porque entienden, con la misma fuerza que condenan la violencia, 70%, 80%, ese mismo porcentaje que tiene una mala evaluación del Congreso, peor evaluación del gobierno, apoya efectivamente el movimiento social y al mismo tiempo ponen como el tema del salario mínimo y el tema de las pensiones en primer lugar de las prioridades. Entonces, lo que decimos es, no seamos como caballo de feria, que pensamos que con esto tenemos la bala de plata o el antídoto remedial para efectivamente salvar la situación. En pensiones también nos dijeron lo mismo respecto a la decisión que tomó el Congreso cuando transversalmente, 125 votos en este caso, se apoyó un guarismo distinto al 20% que planteó el Senado. Movimos la aguja y ahí están los resultados. Finalmente el Senado tuvo que mover efectivamente un porcentaje mayor y ahí efectivamente esta decisión de los tramos etarios que se va a votar ahora, donde vamos a discutir obviamente mucho más, pero era posible. Entonces, como digo, no es irresponsabilidad. No es, señor Sauer, querer doblarle la mano a algo, está mi amigo Santana acá presente, es entender la gravedad de la situación. Estamos al borde de un abismo. Entonces, el señor Briones tiene que estar hablando de salario mínimo porque es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Citar a Teatino 120, a la SOFOFA, a la CPC, a hablar del tema. Nosotros estamos votando aquí el tema de las dietas. Esto claramente le duele a la política y tiene un efecto sobre las rentas de los trabajadores, a las altas autoridades del país. Lo mismo respecto a los empresarios. Es que tenemos que hablar de un pacto social y con una política que no es mala, si aquí no es un gallito caprichoso con ustedes, pero que es el mismo vehículo que hemos aplicado frente a situaciones de normalidad social, nos vamos a dar cuenta de la gravedad por la cual atravesamos hoy día en Chile. Y vamos nuevamente a caer en este mismo túnel del cual efectivamente vemos una suerte de marasmo del punto de vista de las decisiones públicas. Y por eso que nosotros vamos a insistir, hemos dicho, en el tema del ingreso, en focalizar este subsidio en las empresas hasta las 75.000 efectivamente UF, e insistir que el gobierno tiene que hablar con los grandes empresarios de nuestro país que están en condiciones de hacer un esfuerzo mayor porque ya lo han señalado y porque además el pacto tributario, como digo, pensar que con 1.500 millones de dólares, que es lo que se ha costeado, lo que es relación con la agenda social, de verdad es como pegarle una piedra a un tanque
Y lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en términos de violencia, esta suerte de anomia en el cual se entiende a normalizar lo que ocurre en las calles, lamentablemente va a terminar siendo el pan de cada día en nuestro país si es que no nos remecemos todos. Gracias, presidente. Diputado Orsini. No, presidente, quiero fundamentar mi posición en esta materia, pero antes de eso, presidente, son las 12:30. La sesión está citada hasta las 1. Estamos comprometidos a votar en particular y en general, o sea, en general y en particular, y me preocupa que los tiempos no den. Entonces, preferiría pasar mi palabra por ahora y ocuparla cuando justifique mi voto, porque si no, no nos van a dar los tiempos. Bien, yo voy a suspender para apurar a la diputada. 5, o sea, que vengan ahora, que si no, no vamos a alcanzar. Sí, sí, yo... Y avisen que vamos a votar en 5 minutos. Votamos 5 minutos. La Ale sí. La Ale es jefa de bancada. Les comento entonces lo que conversamos primero en el comité para que todos estemos al tanto. Ya, lo primero sobre el proyecto, este proyecto va a pasar a Hacienda independiente de la decisión que tome esta comisión, me refiero a la votación, y después pasaría a sala. Ese es un tema. Y respecto al tema de pensión, le cuento al tiro y después le doy la palabra. Respecto a la ley corta de pensión, primero va a pasar a Hacienda. Si es que se presenta hoy el proyecto de ley, pasaría a Hacienda hoy en la tarde y lo verían allá primero, para que nosotros también terminemos de ver ingreso mínimo tranquilamente, porque ustedes sabrán, nos quedan media hora, se nos va a cruzar con la sala, entonces íbamos a estar muy en los tiempos complicado. Entonces se decidió ahí en el comité que mientras nosotros terminamos tranquilamente de votar este proyecto de ley, empieza pensiones en Hacienda, y ellos van a tramitar 2 sesiones en Hacienda sobre pensiones y pasaría a la Comisión de Trabajo. Nosotros tendríamos mañana y el día viernes en la mañana para poder conocer el proyecto de ley y votarlo, y pasaría a la sala. Estos son los acuerdos de comité, y pasaría a la sala a votarse el día viernes en la tarde ambos proyectos, ingreso mínimo y también el de pensiones. Ese es el acuerdo tomado. Diputado, no hubo acuerdo respecto, sobre todo diputado, porque podía complicar más las cosas incluso en términos de los tiempos. Diputado Santana. Me preocupa, presidenta, gracias, presidenta. Me preocupa el hecho me preocupa. Vamos a andar cruzado. Que usted habló, cierto, de los tiempos. Yo creo que tenemos que votar el proyecto ahora por 2 razones. Porque en la tarde, usted dice, vamos a continuar, no sé si podemos votarlo en general, vamos a continuar en la tarde con el debate, eso fue lo que le entendí. Aquí habemos 3 integrantes que somos de Trabajo y de Hacienda. Pero es que nos interesa, si estamos en el debate, nos interesa votar. Entonces yo le pido que votemos en general ahora, que queda todavía tiempo, y en particular en la tarde, pero nos interesa participar en la votación en general. Fuimos convocados la semana pasada, no votamos por razones ya que pasó, pero hoy día nuevamente no podemos volver a lo mismo. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, presidenta. Se lo hemos planteado en varias oportunidades. Yo creo que hoy día tenemos que dar una señal de lo que decía el diputado Tucapel Jiménez, lo que decía el diputado Silver, dar una señal a la gente que está mirando esto. Si van a votar en contra, voten en contra, pero votemos, demos una señal ahora, y yo le pido que votemos en general este proyecto ahora y en particular en la tarde, si es que no es posible. Votemos todos. Gracias, presidenta. Okay. Entonces empezamos con la votación rápidamente, y por eso mismo les pido a todos, porque es el compromiso el poder votar
O sea, quiero tomar un acuerdo en este momento respecto a las palabras, porque cada uno después habla, justificando el voto. O un minuto. Ya, perfecto. ¿No va a haber entonces... O va a haber una argumentación corta, breve? Sin argumentación. Ya. No. Si hay diputados que... Perfecto. Los parlamentarios... Vamos a hacerlo así. Disculpen. Vamos a hacerlo así. Los parlamentarios que no han intervenido en general, porque hay parlamentarios que intervinieron, otros no, yo los tengo anotados, entonces podemos verlo perfectamente. Perfecto. Un minuto. Y así no nos enredamos. Ok. 2 minutos. Ya. Acordado. 2 minutos. Ya. En votación general. En votación general el proyecto. Señor Barros. A favor. Señora Cariola. Sí. Diputada Cariola. Sí. Presidenta, a ver, yo quisiera argumentar mi votación. Creo que nosotros hicimos una propuesta como oposición. Lamentamos muchísimo que el Ejecutivo no haya considerado la propuesta que estuvimos trabajando. Le hicimos llegar al Ejecutivo una carta, de hecho se le hicimos llegar al ministro Briones, a la ministra del Trabajo, al ministro María José Saldívar, al ministro Ward, también al ministro Sebastián Sichel. Una propuesta que básicamente consideraba un aumento del salario mínimo a 550.336 brutos, para que los trabajadores y trabajadoras pudieran tener un aumento del salario mínimo a 435.536 pesos líquidos. Esto también contemplaba, Presidenta, la necesidad de que los recursos que se estaban contemplando por parte del Ejecutivo pudieran entregarse a las pymes, principalmente hasta 75.000 UF, para poder subsidiar particularmente ahí los recursos para llegar a este salario mínimo. Eso fue lo que nosotros planteamos, pensábamos que esto iba a ser recogido durante la tramitación, lamentablemente no fue así. Sin embargo, nosotros no vamos a cerrar ninguna posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras tengan un aumento de su salario. Y frente a esto, evidentemente, vamos a tener que actuar bajo las opciones que nos quedan como oposición. Y hemos presentado y vamos a presentar y escribimos una indicación al respecto. Por lo tanto, yo solo por esa razón es que voy a aprobar este proyecto en general. Y vamos a presentar esta indicación y vamos a trabajar por ella, incluso a pesar de los problemas de admisibilidad que pueda tener al respecto. Y, Presidenta, yo le voy a pedir al Ejecutivo que vuelva a analizar esto, porque nosotros por lo menos creemos que forzar la institucionalidad muchas veces es una necesidad cuando el Ejecutivo no es capaz de allanarse a las necesidades que tiene la gente. Así que yo apruebo, Presidenta, pero si esto no se modifica y no se allanan a esta necesidad de subir el salario mínimo, vamos a echar este proyecto abajo en la sala. Eso, Presidente. Perfecto. Señor Guiguren, por favor. Señor Jiménez. Sí, tiene 2 minutos. Medio minuto nomás. No, muy breve. Yo creo que hemos enfocado, el proyecto está mal enfocado, pero como lo dije en la primera sesión, es muy difícil para nosotros rechazar un subsidio que va al trabajador indirectamente a la empresa. Indirectamente a la empresa, eso es lo que hemos dicho siempre y por eso hemos querido focalizarlo. Así que mirándolo desde ese punto de vista, mi voto es a favor, Presidente. Perfecto. Señor Melero. A favor. Señor Orsini. Sí. Presidenta, quiero intervenirle. Yo no intervine en la discusión en general, usted no estaba, pero yo cedí mi palabra para que pudiésemos empezar la votación. Entonces le quiero pedir que me dé 1 minuto más de los 3 minutos porque creo que no me va a alcanzar. Presidenta, quiero desmentir algunos mitos que se han instalado en esta comisión el día de hoy y creo que es importante que quede claro, sobre todo para la gente que nos está escuchando. Se ha dicho acá, tanto por los parlamentarios oficialistas como por el Ejecutivo que está presente en esta comisión, que
el acoger nuestra propuesta de focalizar sería una discriminación impresentable por parte de una política pública hacia los trabajadores. Sin embargo, ese es un argumento que a mí me parece bastante extraño, porque es el mismo Ejecutivo el que está proponiendo hoy día una discriminación en el aporte a las pensiones de los jubilados. Está discriminando por edad a quienes tienen 80, quienes tienen 70, quienes tienen 65 años y se entregan pensiones diferenciadas, discriminando por edad. Es el mismo gobierno el que acaba de aprobar hoy día en el Senado un proyecto de ley que discrimina en el transporte también por edad. Y dice, hay ciertos jubilados, no solamente por edad, sino que también por estrato socioeconómico. Hay ciertos jubilados que van a tener cierta tarifa, otros jubilados van a tener otra tarifa, otras personas van a tener otra tarifa. La gratuidad en la educación. Hay algunas personas, hay algunos estudiantes que tienen gratuidad y otros que no tienen gratuidad, y no es una política pública que sea para todos por igual. Entonces, toda política pública de focalización discrimina. Es la esencia, como es la esencia de una política pública de focalización, es la discriminación. Entonces, que se diga acá que es algo inédito, que es una discriminación arbitraria, inconstitucional, que no podríamos tolerar, la verdad es que me parece un argumento mañoso que me parece importante poder aclarar. Luego, se ha insistido mucho también en que esto sería un subsidio al trabajador y no al empresario. Sin embargo, ese es un argumento que tiene que ser analizado desde las dos perspectivas, porque yo entiendo efectivamente que cuando una empresa no puede pagar el salario justo o el salario que implica poder vivir en Chile, porque si estamos legislando esto es porque nos hemos puesto de acuerdo que con 301.000 pesos en Chile el costo de vida no da, entonces necesitamos arreglar esa situación. Cuando hay una empresa que no puede pagar eso sin llegar a consecuencias nefastas en su economía, en una quiebra, por ejemplo, claro, uno subsidia a esa empresa. Pero cuando el empleador puede pagar, y sabemos que pueden pagar porque hay muchísimas grandes empresas que hoy día, voluntariamente, sin estar siendo obligadas por la ley, han dicho, vamos a aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos brutos. Entonces, sabemos que las grandes empresas pueden pagar, y cuando pueden pagar y el Estado subsidia, ahí el subsidio deja de ser al trabajador y el subsidio se vuelve un subsidio al empleador, porque el empleador puede pagar. Así lo hemos entendido nosotros. Y por último, también se ha hablado mucho sobre los 500.000 beneficiados. Y ahí yo quiero ser clara. Efectivamente son 500.000 personas a las que le va a llegar este beneficio, pero no son 500.000 personas a las que le va a llegar un subsidio de 50.000 pesos. Hay un número importante de personas a las que les va a llegar un subsidio de 7.000 pesos, de 10.000 pesos, otros de 20.000 pesos. No es que a todos les va a llegar un aumento del 10% en su salario. Hay muchísimas personas a las que le van a llegar, les va a llegar un bono que la verdad es insignificante en el resultado de su salario. Y lo más preocupante, lo que a mí más me preocupa, el número que más me preocupa, porque entiendo que hemos dado esta discusión con ausencia de gráficos, de números. A mí me ha tomado mucho tiempo poder entender bien esta medida. Y lo que más me preocupa es que cuando uno mira el salario bruto de quien recibe 301.000 pesos, el líquido, el bono y el resultado, el líquido final que le llega, el que recibe 300.000 pesos brutos, tiene un salario final líquido de 289.000 con el subsidio. Y el que gana 370.000 pesos tiene un salario líquido de 200, son 6.000 pesos de diferencia entre el que gana 300.000 pesos y entre el que gana 370.000 pesos. ¿Qué incentivo hay? Y le puedo pasar el gráfico con la proyección que hicimos. ¿Qué incentivo hay para pagarle a alguien entre 300 y 370.000 pesos si la diferencia líquida de lo que le llega al bolsillo del trabajador es de 7 lucas? De 6.000 pesos, perdón, 6.200 pesos. Entonces, creo que no hemos analizado adecuadamente los incentivos perversos que podría tener en los salarios de todos los trabajadores una medida como esta. Sin embargo, si bien creo que este proyecto tiene problemas, como oposición vamos a indicar este proyecto y lo vamos, en mi opinión, a mejorar. Vamos a hacer el trabajo que, en mi opinión, debió haber hecho el Ejecutivo y, dado que ese es un acuerdo de la oposición, yo voy a aprobar en general la idea de legislar y voy a aprobar luego las indicaciones que hemos presentado como oposición. Perfecto. Señor Ramírez. Gracias, Presidenta. Presidenta, dos cosas. Es importante, para efecto de lo que estamos discutiendo, en hacer una distinción que es básica en nuestra Constitución, que aparece un montón de veces y que también aparece en la legislación, que es la diferencia entre la discriminación y la discriminación arbitraria. Evidentemente, hay muchos casos en que la política pública hace discriminaciones que no son arbitrarias. Por ejemplo, se ayuda más al que tiene
a la familia que tiene menos ingresos con respecto, por ejemplo, al tema de la gratuidad universitaria y muchas otras políticas públicas. Pero las discriminaciones arbitrarias son aquellas discriminaciones que no tienen justificación alguna. A mí me parece correcto hacer una discriminación, y de hecho esta ley la hace, de subsidiar solamente a los salarios más bajos. Esa es una discriminación que hace sentido y que no es odiosa. Pero discriminar por el tipo de empresa en la que trabaja es una discriminación odiosa y es arbitraria. ¿Cómo le explicamos nosotros a un trabajador que gana el mínimo o cerca del mínimo que él no va a recibir ayuda estatal por el lugar donde trabaja? Eso es odioso y eso es arbitrario, y es muy importante entender la diferencia que hace nuestra legislación y que hace nuestra Constitución. Y de hecho, simplemente para que la oposición tome esto en consideración, porque aquí se han dado datos que son interesantes, silencio. Decir una cosa final. Mientras más bajo el salario, es decir, mientras más cerca del salario mínimo, la cantidad de empresas que lo pagan es mayor en el caso de las pymes, y son muy pocas empresas grandes. En la medida en que nos vamos acercando al umbral superior, empiezan las empresas grandes a tener más peso. Como decía la diputada Orsini, acá hay algunos que van a recibir un subsidio que ganan 301.000 pesos y otros que ganan 350 que van a recibir un subsidio menor. Ese subsidio menor va a ser justamente para las empresas, para los trabajadores de empresas grandes. El subsidio mayor va a ser para las pymes, y por lo tanto, sin hacer esta discriminación odiosa, sino que simplemente hacer una discriminación por ingreso, también va a haber una diferencia en favor de las pymes, dado que ellos pagan en general sueldos más bajos que las empresas grandes. Gracias, Presidenta. ¿Cómo vota, señor Ramírez? A favor. Señor Saavedra. Diputado. Gracias, Presidenta. Nosotros no podemos seguir tomando medidas como si no hubiera pasado nada en el país. Volver a más de lo mismo, con menos de lo mismo, me parece complejo la situación que vamos a vivir. Tenemos que sostener un compromiso, y lo hemos dicho y lo repetiremos, de hacer los esfuerzos para que la mayor cantidad de chilenos en el corto plazo superen la línea de la pobreza. Y si lo que aquí acordamos no da cuenta de aquello, creo que no estamos entendiendo la realidad histórica que vive el país. De ahí es que las indicaciones que haremos son para establecer un ingreso que apunte a eso, que efectivamente permita que los chilenos que hoy día están por debajo de ese guarismo puedan tener una vida mucho más digna, porque lo que nos piden no es solamente aumentar los ingresos, sino que vivan dignamente en nuestro país. De ahí es que me hago parte como oposición de las indicaciones que haremos para mejorar y para contribuir, por lo tanto, en un acuerdo que permita dar cuenta de este desafío político de, además, ser congruente con lo que el país firmó hace tiempo, el objetivo de desarrollo del milenio, que es todas nuestras políticas públicas apunten a la superación de la pobreza. Y a veces siento que no estamos yendo hacia allá, sino que tratar de dar una respuesta a la brevedad posible, pero que, reitero, no está escuchando lo que nos piden los chilenos. Vamos a votar a favor, pero reitero con las indicaciones que requieren construir este camino de superación de la pobreza de miles de chilenos. Señor Santana. Señor Sauerbaum. Señora Sepúlveda. Gracias, presidente. Yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesta en el Parlamento a recibir ideas, como expresar sus ideas y tratar de que el otro pueda convencernos. Yo creo que esa es una de las cosas importantes, y no estar en las trincheras de cada uno. Y por eso a mí me cuesta, por su intermedio al ministro Sichel, el que no entendamos que esto es un problema que deberíamos haberlo enfocado sistémicamente. Entonces, yo creo que todos nosotros queremos mejorar las condiciones de los chilenos y chilenas. A mí no podría entender que no fuera de otra forma. Sin embargo, cómo entendemos el proceso y cómo creemos que hay que hacerlo es nuestra diferencia. Ahora, yo no puedo entender cómo no focalizar esto en las pymes, pero al mismo tiempo sistémicamente subiendo el ingreso y el salario mínimo. No lo puedo entender, porque además las propias empresas no han dicho. Entonces, a mí, de verdad, ministro, me gustaría que nos explicara por qué no hacemos ambas cosas.
¿Por qué no hacemos si incluso los empresarios, que yo he pedido no sé cuántas veces que invitemos empresarios aquí para poder entender la racionalidad que incluso ellos mismos nos han planteado de poder aumentar el salario mínimo? Yo creo que están en un tremendo error si no somos capaces de entender esto sistémicamente, Presidenta, y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas que hoy día están protestando tampoco van a entender lo que aplicaba la diputada Orsini de este delta tan pequeño que hoy día estamos aprobando. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de aprobar con las indicaciones que nosotros tenemos, que pueden ser absolutamente discutibles para algunos, pero racionales para nosotros, para que se entienda sistémicamente el problema. Yo voy a aprobar y esperando que en sala puedan recapacitar, ¿no es cierto?, en relación a la propuesta que nosotros estamos haciendo a partir de las indicaciones. Gracias, Presidente. Señor Silver. Gracias, presidente. Bueno, anuncio mi voto a favor, obviamente, de las principales prioridades de la agenda social, y desde la oposición no vamos a abdicar efectivamente de dicha responsabilidad, pero insistimos que el antídoto no es el correcto. Acá, junto con el subsidio público, debe haber un esfuerzo del sector privado. La crisis de tal envergadura, de tal magnitud, que si solamente lo jibarizamos al esfuerzo del Estado vía impuestos, vamos a quedar absolutamente cortos y no estamos entendiendo lo que está pasando allí afuera. Yo creo, Presidenta, nosotros, junto con las indicaciones que estamos presentando para elevar el salario mínimo a los 550.336 pesos brutos, para que se entienda nuestro voto, y focalizar el subsidio en las pequeñas y medianas empresas hasta 75.000 UF, porque con eso también logramos que el subsidio rinda mejor y sea mejor efectivamente para los trabajadores. Acá no hay un falso dilema del que cree que queremos dejar a uno sin subsidio. Lo que decimos es que las grandes empresas tienen que entender la magnitud de la crisis política, y el pacto social tiene que ser entre todos. O sea, aquí esto es entre izquierda, la derecha, el Congreso, pero también el sector privado. O sea, de verdad no actuemos efectivamente con miopía. Y señora Presidenta, yo quiero pedirle un esfuerzo adicional a la discusión en particular, ya que el gobierno no está entendiendo el problema, pero creo que el Congreso puede hacerlo mejor. Citemos e invitemos a la CPC, invitemos a la SOFOFA, invitemos a Bárbara Figueroa de la CUT, busquemos aquí un nivel de acuerdo y conversación política en una sociedad que tiene que conversar, que no podemos entendernos desde la trinchera, desde la barricada, desde el orden público. Este tema no se lo podemos endosar a Carabineros de Chile. Y quienes estamos en la Comisión del Trabajo, desde la UDI al Frente Amplio, tenemos que efectivamente acercar las orillas, lograr que las organizaciones sindicales, sociales, gremiales hablen. Chile lo necesita. Y creo que la discusión en particular, cuando probemos estas indicaciones, o efectivamente en la sala, tenemos que obviamente buscar los vehículos de salida a esta crisis. Y como digo, el sector privado tiene que hacer un esfuerzo en esta materia. Yo esperaba que el ministro de Hacienda entendiera que es más que el líder de las arcas fiscales de los 76.000 millones de dólares que es el presupuesto de la nación, es el referente económico del país más importante. Y él era el llamado, obviamente, a tener este diálogo en su oficina. Si no lo hizo, hagámoslo nosotros. Invitemos, como digo, CPC, SOFOFA, Bárbara Figueroa, ALACAT, a todos quienes tengan voluntad de diálogo, porque el salario mínimo de 301.000 pesos después de la crisis política que estamos viviendo, de verdad nos da cuenta del estallido social y la gravedad de una república que está al borde del precipicio. Señora Yomans. Bueno, yo recojo y me tomo de esas palabras últimas del diputado Silver. Creo, y me hubiera gustado también, que en la comisión, al momento de conocer este proyecto de ley, poder tener todas las voces y opiniones. Lamentablemente no hemos tenido ni las condiciones, ni tampoco se han presentado los invitados. Y hay que decirlo, o sea, nosotros teníamos invitados que finalmente no llegaron. Acá los que estuvieron presentes fueron las pymes, pero el resto no llegó. Entonces, yo en eso me sumo al llamado que realiza el diputado Silver. Tenemos que generar las instancias desde el Congreso para poder escuchar a todos los sectores, para poder realmente llegar a concluir lo que acá se está diciendo y lo que también empresarios han dicho y los trabajadores también. Es necesario subir el salario mínimo. A mí realmente me deja, no sé, o sea, de verdad no entiendo por qué el argumento que señala el gobierno para no subir el salario mínimo es casi de forma. O sea, es porque este proyecto no se trata de eso. Pero entonces, ¿cuándo vamos a hablar de esto?
O sea, simplemente querían tratarlo como un subsidio. Cuando acá hemos señalado, le hemos dicho a distintos sectores, y vuelvo a repetir, tanto sectores empresariales como también los trabajadores dicen que se suba el salario mínimo, que se suba. Entonces hay un impulso a subirlo. ¿Por qué no lo recoge el gobierno hoy día? Y eso es inentendible cuando el único argumento es ¿por qué este proyecto no se trata de eso? O sea, creo que de verdad no es una excusa razonable, Y es por eso que yo también voy a votar a favor de este proyecto de ley, simplemente porque estamos haciendo una transformación prácticamente total de él. Lo que queremos hacer mediante las indicaciones que estamos presentando es subir el salario mínimo y hacer esta diferenciación en que el subsidio vaya para quienes realmente no pueden pagar ese aumento de salario mínimo, que son las micro y pequeñas empresas. Y las medianas incluso las incorporamos en esto, como criterio. Pero creemos que el Estado no puede seguir sacando plata de su bolsillo, que es el bolsillo de todos las y los trabajadores. O sea, es del mismo bolsillo de los trabajadores que se está pagando este subsidio. De verdad que también eso es inexplicable hoy día para la ciudadanía. Y es por eso que voy a votar a favor, pero también voy a votar a favor de estas indicaciones que estamos presentando, porque creemos que es la única vía. Y retomo, haremos las instancias necesarias para poder generar ese diálogo, porque creo que es importante hoy día, y más que nunca, generarlo en este Congreso. Muchas gracias. Resultado de la votación, señora presidenta. 13 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto. Aprobado el proyecto, entonces. Pasamos a la votación de las indicaciones. Presidenta, perdón, esta comisión está citada hasta la 1, ¿no? Sí. No vamos a alcanzar, presidente, es evidente. Entonces, no, vamos a alcanzar, vamos a votar inmediatamente, si me permite, diputado. Presidenta. Es un tema reglamentario. Vamos a... Es un tema, teníamos un compromiso. Es un tema reglamentario, presidente. Estamos en votación. Sí, pero es un tema reglamentario, presidenta. No, en votación. Presidenta. En votación. Yo pedí reglamento, pero usted no me lo puede negar. Diputado, no le puedo negar el reglamento, entonces, lo sabe. Con su visión de pero, presidenta. A ver, pero no me increpe de esa manera. Pero si yo no estoy increpando, le estoy pidiendo un respeto y usted es la que me altera, presidente, y me niega un derecho. No, pero a ver, diputado. Usted me niega un derecho, presidente. Por favor, diputado, le doy inmediatamente la palabra, pero solamente quiero recordar que aquí habíamos llegado a un compromiso de votar rápidamente, en general y en particular. Yo solamente estoy diciendo que restan 7 minutos y que no vamos a alcanzar. ¿Sabe por qué se lo digo, presidenta? Para que tome las medidas y citen la tarde y sigamos. Porque, ¿sabe? Mire, de las indicaciones que ustedes van a presentar, por lo que ya han dicho sus discursos, nosotros vamos a alegarle la admisibilidad. Se va a presentar un debate de eso. Entonces, no nos autopresionemos nosotros y hagamos las cosas bien. Yo le propongo, presidenta, que suspenda ahora y retomemos a la hora que usted diga en la tarde, porque esto va a requerir al menos una hora o más, presidenta. Entonces, no pretendamos hacer en 7 minutos. No seamos voluntaristas entre nosotros y creo yo que debemos de hacer las cosas bien. Vamos a continuar hasta que alcancemos. Entonces, ponemos en votación la indicación. En votación. La primera indicación, señora presidenta, es del señor Melero, Barros, Eguiguren, Ramírez, Sauerbaum, Santana, que tiene por objeto reemplazar la expresión del proyecto. Reemplazar alcanzar un ingreso mínimo garantizado por la fase trabajadores y trabajadoras de menores remuneraciones. No, estamos en votación, diputado. Indicación que yo he presentado. Es que lo pusimos en votación. No, es que ya lo habíamos conversado. Dijimos, vamos a poner en tabla el proyecto, se va a dar la palabra para votación en general y ahora partimos. Pero, presidenta, ¿en qué minuto, reglamento, presidenta? ¿En qué minuto se inhibe el derecho? Diputado, en la usted votación estuvo de acuerdo con eso. Yo ya tomé ese acuerdo. ¿Pero de acuerdo con qué, presidenta? Con que el debate se diera solo presidenta? Una oportunidad, que fuera en la votación general y ahora partimos en la votación. Con su venia, presidente, reglamento. Nosotros acordamos votar en general y dimos 2 minutos para la votación en general. ¿En qué minuto se acordó? No sé cuántas indicaciones hay, presidente, que no vamos a poder defender las indicaciones, ustedes y nosotros, que no vamos a poder conocerlas, decir por qué las presentan, qué tipo de debate legislativo. Por eso yo le dije al principio, presidente, que hagamos las cosas bien, citen en la tarde y vamos a tener tiempo para discutir. Yo tengo todo el derecho a fundamentar una indicación y usted tiene todo el derecho y el resto a hacerlo también, presidente. Y al tenor de las indicaciones que ya se han insinuado, se va a producir un profundo debate. Entonces no seamos voluntaristas entre nosotros, presidente. Pero la indicación que usted presentó no tiene ningún debate. ¿Cómo? ¿Desde cuándo, presidente, que usted restringe el derecho de un parlamentario de defender una indicación? Eso es lo más antidemocrático que he visto, presidente. Vamos a continuar en esa. Yo lo que le estaba diciendo es que habíamos llegado a un acuerdo. Habíamos llegado a un acuerdo. Solamente estoy haciendo... Respecto a eso, habíamos llegado a un acuerdo en esta comisión y usted también fue parte de ese acuerdo. El acuerdo fue solamente respecto a la votación en general. Pero déjeme terminar, diputado, para poder explicarle. Sí, pero déjeme explicarle.
Lo que habíamos acordado era que la discusión se iba a dar en el marco de la discusión general, que las argumentaciones las iban a dar los diputados en esa votación y para poder proceder rápidamente a la votación en particular. Y por eso procedimos inmediatamente a la votación en general. Pero por favor avancemos la indicación. Si no vamos a alcanzar ahora, vamos a citar en la tarde, perfecto. Pero avancemos lo que podamos. O sea, ¿cuál es el...? Ya. Quiero fundamentar, presidente. Ya. Okay. Es que el argumento... A ver, espere, diputado, no, es que, diputado Santana, habíamos tomado un acuerdo. Eso es lo que yo quiero defender acá. Si se toma un acuerdo y yo hice así, es porque se tomó el acuerdo. Y ustedes están rebatiendo ese acuerdo y para eso necesitan unanimidad. El acuerdo era que no iba a haber argumentación de las indicaciones porque íbamos a proceder rápidamente en la votación. No, el secretario certifique eso así. ¿En qué minuto se acordó ese acuerdo? Le doy la palabra al secretario para que lo pueda. En ningún momento vi. A ver, señores diputados, en un momento la presidenta les propuso a ustedes de que en la discusión general se iban a entregar todos los argumentos que tuvieran ustedes respecto a este proyecto y que la discusión particular iba a ser solamente de las indicaciones que se iban a presentar. Se entendía en esa argumentación de que no se discutían las indicaciones, sino que se presentaban y se votaban. Eso. No se fundamentan. Eso dio lectura. Hay un punto ahí, presidente, que las indicaciones no han sido entregadas a los señores diputados. Pero, entonces, lo que podemos hacer es imprimirle y entregarse a cada uno de ellos. Ya, se pueden imprimir entonces. Bueno, ya se acabó el tiempo, así que voy a tener que levantar la sesión. Pero hay indicaciones. Vamos a citar, vamos a llegar al acuerdo de que se cita de 3 a 5 de la tarde. Ya. Se levanta la sesión.